¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Cuesta, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Me tocó exponer en la materia de control estadístico de la calidad sobre planes de muestreos de aceptación. Y vamos a empezar. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferiores a partir de los datos de la muestra observada es o no aceptable. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa o no pasa, o atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requerimientos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de medición por variables, es decir, mediante las características de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección 100%. Deming muestra que la situación óptima mínimo coste esperado es si P es menor a K1 sobre K2, aceptar sin inspección. Si P es mayor a K2 sobre K2, realizar inspección 100%, donde P es peor fracción defectuosa esperada del lote. K1 coste de inspeccionar una pieza y K2 coste de aceptar una pieza defectuosa. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: la inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En caso de lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable, debido a factores como la fatiga, etc. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. La inspección por muestreo. La inspección consiste en inspeccionar solo una parte, muestra. La materia cuya calidad se desea verificar presenta la ventaja de que permite tomar decisiones sobre si la calidad del material es adecuada o no, con riesgos de error que se pueden fijar de antemano y con un esfuerzo de inspección mucho menor que el requerido cuando la inspección se realiza al 100%. Existen dos curiosas paradojas relacionadas con la inspección por muestreo. La inspección al 100% no produce resultados necesariamente más seguros que una inspección por muestreo. En la inspección al 100% también se producen errores, ya sea por fatiga del inspector o en general por confiar más en la calidad que inspección que en la calidad de la misma. El aumento de la calidad de materia sometido a revisión
no exige aumentar en la misma proporción el tamaño de la muestra a inspeccionar. Un ejemplo doméstico sirve para aclarar esta aparente contradicción. Cuando en nuestras tareas domésticas cotidianas preparamos un cocido, lo catamos con una cuchara para comprobar si el punto de sal es el correcto. Dos conceptos clave: lote y muestra aleatoria. Conviene insistir en el sentido que en este contexto se dan dos conceptos clave: lote y muestra aleatoria. Un lote es un conjunto homogéneo de materiales. Puede coincidir con una entrega, una parte de la misma o un conjunto de ellas. No debe confundirse lote con pedido. Un pedido puede ser servido con un conjunto de unidades no fabricadas, todas ellas en las mismas condiciones, siendo por tanto una mezcla heterogénea, dado un conjunto de materiales homogéneo. Cuanto mayor sea el tamaño del lote, mejor, ya que el tamaño de la muestra a inspeccionar no crece proporcionalmente con el tamaño del lote. Muchas veces se considera elemental tomar una muestra aleatoria de un lote, y la metodología de selección de la muestra se deja en manos de cualquier persona. Este suele ser un mal procedimiento, ya que tomar muestras aleatorias no es fácil ni cómodo. Es necesario establecer de forma clara cómo debe seleccionarse la muestra a inspeccionar de acuerdo con las características y peculiaridades del material y de cada caso. Curva de calidad de salida media. Se aplica un plan de muestreo a una serie de lotes, de modo que aquellos que se rechazan se inspeccionan al 100%. La calidad media de salida CSM es CSM igual a PA por P más 1 por menos PA, P por 0 igual a PA por P por P. La CSMA en inglés se denomina Average Outing Quality, AOQ, y el valor dependiente de P. El máximo es el límite de la calidad de salida media, LCSM, en inglés Average Outgoing Quality Limit, AOQL. En las siguientes figuras se representa esta curva de calidad. Aquí tenemos la curva de calidad media de los lotes salientes, y calidad media de los lotes entrantes. Límite de la calidad de salida media. Aquí tenemos el límite, que está en 1.67, 68 por ahí, y en 3 de entrada. Otro parámetro importante a la hora de decidir cuál es el plan de muestreo más apropiado es el tamaño de muestra medio, en inglés Average Sample Number, ASN. Evidentemente, en planes simples el ASN coincide con la muestra del lote, pero para planes dobles o múltiples este valor varía con la calidad de lotes inspeccionados, si esta es muy buena o muy mala. Los lotes se rechazarán generalmente sin necesidad de coger una segunda muestra, y el ASN será pequeño. Si los lotes tienen una calidad intermedia, entonces frecuentemente se escogerá una segunda muestra y el ASN será grande. Uso de tabla de muestreo de aceptación
1000 STD 414 105D y Dodge Roaming. Dodge Roaming es una técnica que nos sirve para emplear en lo que son las muestras atribuibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión con todos los detalles de nuestra pieza o producto defectuoso. Esto debe ser elegido por el personal asignado del departamento de muestreo. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: Sampling Inspection Table, que fueron elaborados por Dodge y Roaming. Estas tablas principalmente fueron utilizadas para minimizar la porción global de supervisión, pero considerando la supervisión para el respectivo muestreo y la supervisión para escoger los lotes que fueron de alguna manera rechazados. Con respecto 1000 STD 414 105D es un estándar ya establecido que nos muestra los objetivos de muestro de adquisición mediante lo que es atributos. Se basa particularmente en nivel de calidad aceptable, que se denomina de esta manera NSA. Su principal función es el de detectar este NSA. Posee 26 estimaciones para lo que viene siendo la determinación del NSA. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por número de defectos, la función se aplica. La función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas OX se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar, o el número de defectos medio en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas OY se representan las probabilidades de representación de los lotes de esas características. Evidentemente P0 igual a 1 y P1 igual a 0. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. A. NSA, nivel de calidad aceptable. En inglés, AQL, Acceptable Quality Level. Indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Otro punto indica la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de defectos igual a NSA. Es lo que se conoce como riesgo al vendedor. B. NCR, nivel de calidad rechazable. De forma análoga al NSA, define un porcentaje de defectos, en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. B.
es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual a NCR. También se conoce con el nombre de riesgo del comprador. Estos 4 parámetros definen 2 puntos de paso de la curva característica tal como se indica en la figura. Aquí tenemos el NCR y el NCA que van al B y hay uno al 1 menos A. Aquí tenemos, estos son los puntos característicos. ¿Cómo construir una curva característica? Una forma cómoda y relativamente sencilla es utilizando una hoja de cálculo tipo Excel con el aspecto que se indica en la figura. En la línea de fórmulas aparece la expresión para calcular las probabilidades acumuladas correspondientes a la distribución binomial. Plan de muestreo de aceptación por variables. Definición. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifica el número de artículos que hay que muestrear y criterios para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a característica de calidad que interesa. Muestreo de aceptación por variables. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad aleatoria del lote peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función de la media y desviación estándar muestral, independientemente del valor de este estadístico. Al compararlo con un valor permisible, se aceptará o rechazará todo el lote. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de las características de calidad. Cuando se conoce la distribución de las características en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que hagan riesgos especificados de aceptar y rechazar lotes de una calidad dada. El muestreo de aceptación por variables se aplica cuando la característica objeto de inspección es una variable o capaz de ser convertida según una escala variable. La inspección por atributos es muy costosa. La inspección por atributos no brinda suficiente información sobre la calidad del producto. Ventajas de aceptación por variables. Se pueden utilizar muestras más pequeñas. Dicho de otra manera, brinda más protección para la calidad que los planes por atributos. Se puede valorar el grado de cumplimiento o de conformidad con una especificación dada, lo que es importante cuando hay un margen de seguridad en las inspecciones de diseño. Esto también permite tener una mejor orientación en cuanto a lo que es necesario hacer para mejorar la calidad. Se puede detectar mejor los errores de medición. Brindan un mejor sustento para evaluar el historial de calidad a la nota de tomar decisiones de aceptación, pues se obtiene más información sobre un lote que con el número de defectos. Desventaja de aceptación por variables. La mayor es que solo pueden aplicarse para la aceptación o rechazos de una característica sometida a inspección, lo que aplica a hacer un plan de muestreo para cada una. Por supuesto, se puede concentrar la atención en
en las variables decisivas y atenuar esta desventaja. Se asume una distribución normal. Es necesario verificar que la variable medida se ajusta a esta distribución. Implica mayores costos. Hay que emplear personal más calificado y equipos de medición muchas veces costosos. Tipos generales de procedimiento de muestreo por variables. 1. Son los planes de control. Son los planes que controlan la fracción defectuosa del lote o el proceso. 2. Planes que controlan un parámetro, normalmente la media, del lote o el proceso. Procedimiento 1. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula la estadística. ZLIE expresa exactamente la distancia entre la medida muestral XY, el límite inferior de especificación en unidades de desviación estándar. Cuando más grande sean los valores de ZLIE, tanto más lejos se encuentra la media muestral X respecto del límite inferior de especificación. Por consiguiente, más pequeña es la fracción defectuosa P del lote. Si ZLIE menor o igual a K, se aceptará el lote. Se aceptará el lote. Si ZLIE es menor a K, se rechazará el lote. Procedimiento 2. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula ZLIE. Para estimar la fracción defectuosa del lote o el proceso, se utiliza ZLIE como el área bajo la curva de distribución normal estándar a la izquierda de ZLIE, sea P el estimador. Si el valor del estimador P es mayor que un máximo especificado M, se rechazará. El lote de otra manera se aceptará. Muestreo para aceptación, que busca responder a la cuestión en cuanto a la calidad de artículos que se requieren en base a la inspección de la muestra aleatoria de ítems del lote del producto determinado, que conduce necesariamente a decisiones: aceptar o rechazar el lote. Riesgos. Se sabe por anticipación que cualquier decisión involucra riesgos y que por regla general, cuanto más información tenemos sobre el problema, menores son los riesgos que tomar la decisión equivocada. Riesgo de productor: la probabilidad de que la probabilidad del lote sea rechazada, cuando en verdad el lote presenta la calidad deseada. Error de tipo 1. Riesgo del consumidor: es la probabilidad que éste sea aceptado cuando no presenta la calidad deseada. Error tipo 2. Pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. 1. Determinar la media Y y la desviación estándar S que esperamos en un lote aceptable. 2. Fijar la probabilidad de cometer el error tipo 1 deseada, menor de 0.10, y un tamaño de muestra n que consideremos adecuadamente desde el punto de vista del costo. 3. Con base en los valores de n
media de población, S, y la probabilidad de cometer el error tipo 1. Se determina el rango de aceptación haciendo uso de la tabla de la distribución normal estándar. 4. En función de la media de la característica que no es deseable y de una probabilidad de cometer el error tipo 2, con esa media determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Si las satisface, se debe aceptar el plan de muestreo. En otra forma, que se debe incrementar el tamaño de muestra n y volver al paso 3. Para el caso de la muestra de aceptación por variables, se puede determinar directamente el tamaño de muestra apropiada en función de las probabilidades de cometer los errores tipo 1 y 2. Bueno, aquí está la bibliografía y por mi parte sería todo y muchas gracias.